Saludos amigos televidentes, hoy estamos aquí con su programa Orientación Tributaria. Tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado estrella, el señor Ale Ardenson, con un tema, la historia en la República Dominicana de la amnistía y los efectos de la amnistía en la República Dominicana. Con nosotros también está nuestro coproductor Braulio Jiménez y nuestro colaborador Isidro Santana y nuestro gran persona que trabaja para nosotros, que es Ramón Cuello, nuestro coordinador. Así que todos sean bienvenidos, esperen ahí un programa cargado de entusiasmo, con muchas opiniones y un programa que para usted va a servir mucho, amigo televidente, y mucho más para los contribuyentes. Así que nos vamos a los cortes comerciales y retornamos en breve con nuestro invitado estrella, Ale Ardenson. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, como todo es compromiso y deuda, aquí estamos. Ale Ardenson, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Le agradezco mucho porque en este tiempo que estamos hablando de amnistía, es bueno que cada uno de los televidentes sepa cuál ha sido la historia en la República Dominicana de las amnistías fiscales que hemos tenido diferentes, hemos tenido ya, esta es la cuarta, vamos a decir, en los últimos 20 años, esta es la cuarta amnistía que tenemos, y cada una se ha producido por una causa diferente del acontecer tributario de la República Dominicana, y hoy pues vamos a ir conversando sobre ello. Yo traje mis apuntes, como es natural, son leyes, vamos a decir, que tuvieron efecto, que ya no están vigentes, pero que en su momento todos las estudiamos, la vimos y estuvimos todos inmersos en ella. Así que yo traje mis apuntes, me van a permitir, ¿verdad?, compartirlo con ustedes. Claro. La primera ley que tuvimos de amnistía, estamos hablando de los últimos 20 años, fue la ley 11-01. Esa fue la primera ley. Que el motivo de la misma fue la corrección del patrimonio y el inventario de los contribuyentes. Mismo tema que incluye también la amnistía actual. También tenemos la ley 18307, cuyo motivo fue la entrada en vigencia del sistema de comprobantes fiscales. No sé si recuerdan cuando se aprobó el decreto 25406. En el 2006 fue esa ley. Exactamente, para la aplicación a partir del año 2007 de la entrada en vigencia de los comprobantes. Y es bueno decir a los contribuyentes, Alex, oye, escúchame que yo te corrí esa parte ahí, de que anteriormente las facturas no tenían comprobante fiscal. Yo iba a la DGI con un montón de facturas, muchas eran verdaderas, otras veces no eran reales. Entonces, el comprobante fiscal no tenía fuerza tan legal, sino de factura. Hoy en día el comprobante fiscal casi me tiene fuerza de un cheque, porque tiene su numeración y tiene su compromiso. A impuestos internos, cuando viene, que automáticamente se convierte en lo que es electrónico, ahí es que nace el comprobante fiscal. Hoy en día está hablando de un comprobante electrónico, pero el comprobante fiscal nace en el año 2006 como medio de pago, como medio de prueba. Para eso, Anderson, ¿qué es lo que tú estás tratando ahora mismo? Correctamente, es correcto. Ahí, en ese decreto 25406, es donde se exige una obligación a todas las personas jurídicas y personas físicas de la emisión de un comprobante fiscal. Entonces, a partir de ahí,
pues todos los sectores estaban exigiendo una amnistía porque era un cambio del cielo a tierra. Como bien tú explicas, Santiago, a partir del 2007 ya todas las personas tenían que emitir un comprobante fiscal, que anteriormente pues no se emitía y muchas empresas, vamos a decir, que iban a quedar al desnudo. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de 2007, usted tenía que, todo lo que facturara, tener una obligación de pedir un comprobante fiscal. Imagínese usted que una empresa que en un año factura 100 millones, pero en el año pasado usted tenía 30 millones y en el antepasado usted tenía 20 millones. Es decir, que ahora, con esa entrada en vigencia del comprobante fiscal, todo el mundo tenía que decir la realidad de sus ingresos. Entonces, a partir de ahí, pues se solicitó esa amnistía y ahí viene entonces la ley 18307, cuyo motivo fue este que estamos hablando y consideraba amnistiado todos los periodos fiscales del 2006 hacia atrás. Esa era la ley 18307. Pero Anderson, disculpa, Sí. en ese mismo renglón, muchas veces uno va a cualquier establecimiento comercial a comprar y te preguntan, ¿con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Significa que muchas veces si usted no pide el comprobante fiscal, el Estado no tiene un control de esa venta que se realizó porque usted no pidió ese comprobante para realizar esa venta. ¿Cómo manejaría la institución fiscal para saber qué cantidad de venta se hace con comprobante sin comprobante fiscal? Es correcto, es correcto. La autoridad tributaria ha venido haciendo esfuerzos grandes para cerrar esa brecha, porque así como tú bien dices, no tenemos la seguridad de que cuando usted va a un establecimiento y le solicitan un comprobante fiscal, y usted le dice, no quiero comprobante, usted no tiene la certeza de que ese establecimiento reporte esa venta o no. Entonces, ¿qué está haciendo o qué ha venido haciendo la administración tributaria? Ha venido haciendo, por ejemplo, el tema de las impresoras fiscales, que no importa que usted pida el comprobante o no, desde que ya esa factura se imprimió, pues ya queda registrado el histórico de esa venta. Y los sistemas cruzados que se han venido, vamos a decir, implementando, han ayudado a que realmente esa brecha pues sea reducida a su máxima expresión. De manera que con estas impresoras fiscales, ¿verdad? No importa que usted no pida un comprobante personalizado, ya la DGI tiene el control de la misma. Pero en base a eso, Anderson, como tiene experiencia, más la firma que tú representas, una firma completamente de clase mundial, y más que en la República Dominicana, tú sabes que nacieron los dos comprobantes, el informal y el formal. O sea, el comprobante de proveedor informal y el comprobante fiscal. ¿Qué pasó en aquella época? En aquella época se dijo, ve acá, y si yo no tengo nada electrónico, si no tengo internet, si no tengo ninguna base de datos, ¿cómo que yo facturar? Dijeron, no, espérate, vamos a crear este comprobante para las personas que no tienen este sistema y para que lo tienen. Entonces, todos esos comprobantes que están ahí van amarrados a un comprobante, informar que dicho sea de paso, yo le digo a los contribuyentes, nunca lo llenen más de 35,000 pesos para que sea creíble, porque no me diga tu amigo que un comprobante informal va a ser de 500,000 pesos, excepto el Estado, que el Estado sí lo puede llenar de lo que sea, excepto el Estado. Entonces, por eso es que nace y vienen los dos comprobantes de esas modalidades. Que dicho eso, ya de paso, Braulio, trabajando con clientes de él, ha llevado una feroz campaña en contra de la impresora fiscal, porque él dice que eso es completamente, un equipo completamente desfasado. Y en base a eso, como tú dices, además de eso también tengo de que los verifones también me agarran a mí ahí. Es decir, que la DGI ha ido controlando esa brecha que existe hoy día y es una forma de él tener ese control. Seguimos con tu exposición. Correcto. Bueno, los comprobantes fiscales tienen, vamos a decir, diferentes tipos. Tenemos diferentes tipos de comprobantes fiscales. Tenemos el comprobante que es con valor fiscal, que es cuando una persona se acerca y pide un comprobante fiscal. Generalmente empresas o una persona física que lleve su contabilidad organizada. Este es el comprobante que sirve para adelantar ITEVIS o para hacer deducible una factura X. Pero también tenemos el comprobante 02, que es sin valor fiscal, que es el que una persona va a un establecimiento y no le interesa deducir ningún gasto, ¿verdad? Ni tampoco adelantar un ITEVIS. Este es el comprobante sin valor fiscal. Y también existe el comprobante gubernamental, que es cuando usted le emite una factura a cualquier entidad del gobierno.
Y por último, para factura, también tenemos el comprobante especial, que ahí estamos hablando de algún organismo especial, zona franca, embajada, etcétera, etcétera. Esos son los comprobantes para el tipo, para ingresos. Todo eso nacen en base a esa amnistía que se hizo. En base al decreto 25406, Sí. que produce finalmente la amnistía 18307, la ley 18307, para amnistiarse porque era un cambio del cielo a la tierra. Cuando no teníamos, anteriormente no teníamos factura, no teníamos la obligatoriedad. Aunque estaba en la ley 1192, el Código Tributario, que la DGI controlara la forma de que los contribuyentes expidieran sus facturas fiscales, pero no se había hecho nada con relación a eso. Que eso es una obra del difunto Juan Hernández Así es. y de señor Toribio. Así es. Entonces, cuando entra en vigencia este decreto, entonces ahora se está controlando la emisión de factura. Entonces iba a ser un cambio porque anteriormente yo no estaba obligado, ¿verdad? Aunque estaba en la ley, pero no se estaba haciendo nada con eso. Entonces entra este decreto y entonces la gente tiene que reportar todo y la obligatoriedad de emisión de factura, pues entonces ya la DGI comienza a controlar eso. Entonces, como ya venimos de cero a todo, entonces ahí necesitábamos una amnistía que nos eliminara, vamos a decir, esos compromisos, Esos baches que había. exactamente, esos hoyos que habíamos dejado en el pasado, vienen a corregirse. Cuando Entonces, tú hablas ahí- de controlar la factura, ¿en qué sentido se trataba de controlar esa factura? Estamos hablando de que anteriormente usted iba a un establecimiento y emitían una factura, simplemente, pero esa factura no se reportaba. Usted simplemente, el negocio la guardaba para fines de su contabilidad, pero dependía mucho de la honestidad del negocio si conservar esa factura o no, porque no había un control. Ahora, cuando viene el decreto 25406, que obliga a las empresas a emitir el comprobante, ahora sí hay un control de eso, que lo tiene la DGI, es decir, la Administración Tributaria controla la emisión de todos los comprobantes. Como dicen, cada compra deja rastro, ¿No? ahora. Eso es lo que llama eso se llama la traza tributaria, Correcto. que aquí no se usa mucho. En muchos países le llaman la traza tributaria, la traza del pago. Anteriormente era yo quien hacía mi factura, en cualquier imprenta, yo que le ponía el número. Hoy en día el número me lo dan a mí para yo sí imprimirla y tengo que imprimirla, o yo hacerla. Entonces, después de ahí pasamos a otra amnistía. Correcto. Luego de eso, entonces pasamos a la amnistía, a la ley 309-12, que realmente fue, vamos a decir, la reforma del presidente Danilo. Fue la primera que se hizo en el mandato del presidente Danilo Medina, que generalmente lo que trataba era dejar fiscalizado el año 2011 hacia atrás. Esta amnistía es, vamos a decir, abarca un poco más que las anteriores, ya que esta abarca el impuesto de la renta, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto sobre sucesiones, el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, también abarca los activos aplicados a la propiedad inmobiliaria y elimina también todos los intereses y recargos a la materia aduanera. Es decir, es la primera amnistía Algo que ahí, toca. Arenzo, que te voy a decir algo ahí. Recuerda que fue en el 2011 y Danilo entra en el 12. No, para cubrirle el periodo 11 hacia atrás. Ok. Pero fue emitida en el 2012 la ley. Sí, exactamente. Es la 309-12. Que casi son parecidas a esta, porque esta la tenía Danilo y quien la está aplicando es Luis Abinader. Correcto. Entonces casi son parecidas las dos, que la dejaron en gaveta Leónid Fernández, quien la aplicó fue Danilo Medina. Es correcto, es correcto. O sea, esa era la intención. Sin embargo, podemos ver en estas últimas tres que hemos comentado, la 1101, 18307 y 30912, que todas abarcan, vamos a decir, el mismo tipo de contribuyente, tanto personas jurídicas como negocio único dueño y personas físicas también. Las tres abarcan esto. Entonces, la primera, la 1101, abarcaba el patrimonio, el inventario, el impuesto de la renta, el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo. Ese era, vamos a decir, que los impuestos que alcanzaba. El abanico impositivo que El alcanzaba. abanico que alcanzaba, ¿verdad? Esa amnistía. Luego la 18307 abarca el impuesto sobre la renta, incluyendo sus retenciones, el ITEVIS, el IPI
Los contribuyentes con cualquier deuda tributaria podían obtener también un perdón con esta amnistía, y también los omisos en impuestos a renta, en IPI, estaban alcanzados con esta amnistía también. Entonces, también tenemos lo que abarcaba la 309-12, que era un poquito más amplia, y de las tres hasta ese momento era la única que alcanzaba la materia aduanera. Esa era la única. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación a eso. Pero tú sabes, sobre todo, Alex, que la materia aduanera la alcanza la ley automáticamente, porque lo que se trata de impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos es simple y llanamente de que el Código Tributario siempre lo establecen allá en aduana, y si lo establecen en aduana, automáticamente tú quedas amnistiado, que una de las bases que siempre uno le he dicho, que abarque aduana, porque aduana simplemente el arancel queda fuera, pero el ITEVI sí lo abarca la ley. Quien queda amnistiado en la DGI queda amnistiado automáticamente en aduana, cosa que muchas veces no lo hacen cuenta en la ley, porque explícitamente, cuando te ponen el artículo 57 y parte, ante la Dirección General de Aduana, te están hablando a ti de Código Tributario, y toda ley viene modificando siempre al Código Tributario. Sí, que es Con relación a todas las acogencias a esas amnistías, sabemos que hay muchos negocios que generalmente te solicitan si tú quieres factura o si no quieres la factura. En ocasiones, se puede ver hasta en tienda, que cuando tú compras un artículo, si te dan un comprobante fiscal tiene un precio, si no te dan el comprobante fiscal tiene otro precio. ¿Qué está haciendo la entidad recaudadora para vigilar ese tipo de negocio? Que yo entiendo a veces cuando me preguntan, ¿quiere un comprobante? Yo entiendo que están evadiendo. Así es. O si me dicen, bueno, si es con comprobante es un precio, si no te damos el comprobante es otro precio. Yo supongo que la entidad recaudadora ya debe estar alerta a todo ese tipo de actividad que se dan en ciertos negocios. ¿Podrán las entidades estar pendientes de eso? Yo creo que la pregunta está siendo mal formulada. Cuando usted va a una entidad, a un negocio, la pregunta debería ser ¿qué tipo de comprobante usted quiere? ¿Por qué? Porque hemos hablado de diferentes tipos de comprobantes. Válido para crédito fiscal, gubernamental, especial, ¿verdad? O simplemente, si usted no está interesado en ningún comprobante fiscal, un comprobante sin valor fiscal. Esa debe ser la pregunta. Ahora, yo no, vamos a decir, no estoy aquí en nombre de la entidad, ¿verdad?, de la DGI. Exacto. Sin embargo, yo sé que la DGI se ha esmerado mucho en disminuir esta brecha. Recuerden que nosotros todos somos asesores, ¿verdad? Y lo que yo siempre le digo a mis clientes es que traten de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque imagínense usted una empresa que vaya a un sitio a comprar algo y no pide un comprobante. ¿Cómo nosotros, como contadores, como asesores, hacemos el registro de este comprobante si está en incumplimiento de las leyes tributarias? No podemos. Entonces, tenemos que hacer las cosas correctas, tenemos que ser, vamos a decir, colaboradores de la administración tributaria para que las cosas se hagan correctas. Pues yo creo que hemos ido avanzando, hemos ido mejorando en materia tributaria en nuestro país. Recuerden que anteriormente, con la entrada en vigencia antes de la entrada en vigencia, pues había, vamos a decir, que cierto desorden, porque las empresas tributaban básicamente lo que querían tributar. Ahora tienen que tributar lo correcto, lo que es, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos que hayan tenido, los costos que hayan tenido, y creo que nosotros tenemos que ser portadores de las cosas bien hechas. Eso significa, Anderson, que al pasar de un sistema manual a un sistema electrónico, ya la DGI tiene un control mayor, porque todas las informaciones quedan plasmadas dentro de la máquina, donde los expertos pueden fácilmente extraer esas informaciones plasmadas dentro de sus aparatos informáticos. Es correcto, es correcto. Fíjate que cuando una empresa nueva nace, tiene que hacer una solicitud a la DGI que le permita emitir comprobante fiscal. Entonces, al hacer esa solicitud, a solicitar el alta a los comprobantes, la administración tributaria se dirige físicamente, un personal de la DGI va físicamente al lugar
a revisar que efectivamente existe una empresa. Entonces, cuando ya la DGI hace todo su procedimiento, entonces puede autoriza la emisión de los comprobantes fiscales. Entonces, que están controlados los comprobantes. Y usted puede, como contribuyente, puede validar. Cuando usted va a un lugar, usted entra a la página de DGI y usted valida si efectivamente ese comprobante está válido y no está bloqueado, porque la DGI, cuando la entidad incumple o cuando la entidad, vamos a decir, no está al día con sus obligaciones fiscales, puede bloquear los comprobantes. Hemos visto que si la legalidad de que si es legal o no el tema de bloquear los comprobantes, pero mientras tanto la autoridad tributaria es la que tiene la potestad para la emisión y el control de estos comprobantes fiscales. Anderson, cuando tú hablas sin valor tributario, para que el público televidente se edifique, significa que cuando es sin valor tributario, el Estado, a través de su institución recaudadora, no se beneficia, porque dice sin valor tributario, el Estado no se beneficia de esa transacción comercial. Cuando hablamos, por ejemplo, de antes de la entrada del decreto 25406, aunque estaba en la ley, la administración no controlaba la emisión de facturas, ¿verdad? Pero ahora, con la entrada en vigencia del decreto, bueno, digo ahora, luego del decreto 25406 del 2007 en adelante, entonces hay un comprobante que se llama sin valor fiscal, que no tiene un fin, vamos a decir, para la entidad que compra, de hacer deducible ese gasto. Sin embargo, la empresa que emite el comprobante tiene la obligatoriedad de reportarlo, ya sea a través de su formato 607, como lo exige la ley, las normas, o ya sea a través de las impresoras fiscales, pero tiene la obligatoriedad de reportarlo, es decir, que queda registrado, o ya sea por la impresora fiscal, o sea, que queda reportado. Sí, dentro de ese plano, Anderson, hay muchas cosas que hay que decir en cuanto a esto, señores. Tomamos ese brief ahí para nosotros hablar sobre lo que es la amnistía pasada y quedamos en la última amnistía para entrar en la amnistía 4620, en la norma 0520. Así, amigos televidentes, nos vamos a una corte comercial y en breve retornamos. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta en su programa Orientación Tributaria, cargado de este programa hoy día, de lo que es la historia de la amnistía en la República Dominicana. Pero ya vamos a entrar en lo que es la ley 4620, pero para eso tenemos primero que tomar un tiempo para explicar algo muy especial. Ramón, tú que siempre has estado al frente de política tributaria en la República Dominicana, ¿qué tú puedes decir y qué crecimiento han tenido esa ley de amnistía que se han dado antes de la 4620? Bueno, es de vital importancia ver la política tributaria en la República Dominicana en virtud de que el Estado, a través de su política tributaria, trata siempre de tener sus asuntos en orden, porque es evidente
que determinados actores tratan de evadir responsabilidades y de hecho de evadir compromisos fiscales con el Estado. Entonces se busca la forma de que los contribuyentes mantengan al día sí, cumplan con sus obligaciones y se mantengan al día, y para que se pongan al día precisamente vienen las amnistías, vienen las facilidades, porque es una forma de lograr que el contribuyente trate de poner sus asuntos en orden, porque a veces el contribuyente no puede poner los asuntos en orden por H o por R, pero si se acoge a una amnistía o a ciertas facilidades, entonces todo lo que tiene que ponerse a tono, se le busca la forma de ponerlo en orden y finalmente entonces el Estado tiende a aumentar sus recaudaciones porque aumenta los impuestos y eso redunda en beneficio del desarrollo nacional, porque entonces al aumentar las recaudaciones el Estado tiene mayor cantidad de efectivo para invertir y para desarrollar políticas sociales y políticas públicas. Eso por esa parte ahí. Braulio, tú que has estado en los últimos tiempos inmerso en lo que es el desbloqueo de comprobantes fiscales, cuando la DGI coge esa y lo somete litigando en el tribunal, Anderson decía algo muy importante, y es que la DGI tiene la facultad de bloquear los comprobantes fiscales cuantas veces quiera a un contribuyente. ¿Qué tú puedes decir referente a eso? ¿Tiene facultad o no tiene facultad? Tú que has ido al tribunal y ha levantado cierto bloqueo. Sí, realmente lo más difícil para un negociante es al momento de pagar los impuestos. A veces no tiene, a veces le es difícil. ¿Y qué ha sucedido? Muchas instituciones se han dado a la tarea de emitir ciertos comprobantes fiscales falsos, o sea, que no están registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. Y se han hecho grandes negociaciones con esto. La DGI, para frenar esta situación, en la medida que entiende que una empresa ha hecho algún tipo de negociación o ha emitido algún tipo de comprobante que no están registrados, lo entiende como fraudulento. ¿Y qué ha hecho? Ha bloqueado los comprobantes de esa empresa. Pero ¿qué pasa? En ocasiones tú haces un negocio, tú vas a compra o haces una transacción y te dan un comprobante, tú no tienes la facultad para exigirle a la otra parte con quien tú estás negociando si ese comprobante es falso o no. Tú no tienes la culpa de eso. Entonces, la DGI lo que hace es que te bloquea el comprobante, lo que eso redunda en un grave daño para la empresa que le han bloqueado su comprobante, a veces sin razón, en otra con razón, porque eso no te permite hacer ningún tipo de transacción comercial. Eso es prácticamente igual que cerrarte. Entonces, yo creo que la DGI lo que debe es hacer la investigación y determinar si en realidad una empresa que ha reportado algún comprobante fiscal que no esté autorizado por la DGI, determinar si esa empresa es responsable de la emisión de ese comprobante o no, antes de ella proceder a bloquear, porque esto causa un grave daño a la empresa que le bloquea su comprobante fiscal. En ese ámbito ahí yo me voy a atrever a decir algo, y es para los contribuyentes. La DGI no tiene facultad para bloquear ningún comprobante fiscal y ha sido determinado por el Tribunal Constitucional con una sentencia que es muy famosa. En base a eso, a nuestra empresa han llegado muchísimas personas con comprobantes fiscales, o sea, bloqueados totalmente, porque lo que hacen es que le bajan, como decimos nosotros, todas las luces y todos los breaks, no pueden emitir ningún tipo de comprobante, no pueden hacer ningún tipo de transacción. Hemos ido al Tribunal Contencioso Tributario y siempre, hasta el día de hoy, ninguna sentencia la ha rechazado. Le han ordenado a la DGI automáticamente aperturar los comprobantes fiscales, porque es como se le da la cédula a una persona. Porque el comprobante fiscal lo que hace es que le bloquean el RNC. Incluso una vez se determinó,
En nuestra empresa existe la DGI multada con 500, con 200, con 100, con 600 y con 1.000 pesos diarios de multa. Y han tenido que desbloquear a las empresas. La DGI no tiene facultad para bloquear a ningún contribuyente. A ningún contribuyente. Dictado por el Tribunal Constitucional. Santiago, y en ese sentido, si la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, se siente lesionada en cuanto a sus recaudaciones, que piensa que ese contribuyente está emitiendo, como dice el compañero Braulio, algún comprobante ilegítimo, entonces, ¿cuáles serían los cánones a seguir? A seguir para... Ok, esa es una buena pregunta y excúseme, Anderson, que usted le he entrevistado aquí estrella hoy y me va a decir esto. Y es, los cánones, la DGI debe automáticamente coger la cepa tributaria, como se llama. La cepa tributaria es el impuesto crudo que dejó de pagar, determinarle, mandarle su resolución de determinación y el contribuyente entonces tiene el abanico del Código Tributario para defenderse frente a esa situación. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que se vaya a la torturación tributaria y económica del contribuyente, porque el contribuyente puede demostrar de que le compró a alguien legalmente, que es un tercer adquiriente mediante factura de cualquier producto, pero se ha dado la tarea de que existen unos asesores, unos científicos, que no sé si existen hoy día con la nueva administración, que dicen no, porque él va a incoar un recurso y por ahí va a durar tanto tiempo. Esa no es la vía. La vía es determinar la deuda que tiene y con esa deuda determinada proseguir el abanico que le dé el código, el abanico que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Pero todo lo que nosotros tenemos allá es que hay una sentencia y el Tribunal Contencioso Tributario es tajante sobre eso. No tiene facultad para bloquear comprobante fiscal la DGI y ellos lo saben. Santiago. Entonces, en vista de eso, Ramón, dígame. Una pregunta. En virtud de que se ha estado hablando de que determinadas empresas o particulares, ¿verdad?, emiten comprobantes fiscales Fraudulento. que son fraudulentos. En este caso se está diciendo que no se debe accionar en contra del contribuyente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la acción que toma la DGI en contra de la empresa que emite el comprobante fraudulento o la persona, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? O la medida. Sí. Sí, la medida a tomar. La acción que toma la Dirección General de Impuestos Internos, por experiencia de nosotros en esta materia, es la siguiente. La DGI lo que acostumbra es a que aquel contribuyente le bloquea los comprobantes fiscales, le determinan que lo quieren combinar a pagar y el contribuyente dice que no, que él está totalmente legal y que él ha comprado a un tercero adquiriente, lo someten ante el tribunal, por la vía penal, pero siempre los expedientes terminan cayéndose. ¿Por qué? Porque el primer culpable es el director de impuestos internos, porque eres quien emite comprobante fiscal para que estafen al contribuyente. Me explico. Como que la Dirección General de Impuestos Internos es la que emite comprobante fiscal para ser emitido a contribuyente. Tan responsable es, según el artículo 69 de la Constitución, el incumbente de la institución como la institución. Entonces, nadie compra sin comprobante fiscal, porque las transacciones se hacen con comprobante fiscal. Ahora, lo que es una nebulosa, que es comprobante fiscal que no tienen soporte tributario, no han hecho negociaciones y se la hacen fraudulenta. Por lo tanto, hay personas de que sí están en esas redes, de que sí hacen, pero ya se ha ido bajando un poco. Por eso en la Dirección General de Impuestos Internos existe el Departamento de Control de Fraude, que dicho sea de paso no ha trabajado nada, no ha hecho nada. Porque lo que hace es bloquear y negociar, y no negocia nada tampoco. Lo que hace es muchas veces tragantar al empresario contribuyente. Hay muchos culpables, hay otros que no son culpables. Entonces, lo que hace es que le bloquea el comprobante fiscal y entonces lo induce a que él pague sus impuestos. Pero esa no es la vía. La vía es determinar el impuesto que debe de pagar y que él pague sus impuestos, pero no bloquearlo totalmente. Sí. La pregunta no es hacia el contribuyente, la pregunta. El accionar hacia el contribuyente, sino el accionar hacia la persona que emite el comprobante fraudulento. ¿Qué hace la DGI contra esa persona? No, porque es una buena pregunta. Es que no hay comprobante fiscal fraudulento. Lo que hay es comprobante fiscal sin soporte tributario. ¿Me explico? Pero cuando no reflejan un soporte, entonces el Estado no tiene cómo extraer ese tributo, porque no hay un soporte que pueda darle fidelidad o fialdad
a esa compra. Cuando se hace cuando se hace la investigación, el tercer adquiriente obtuvo el comprobante fiscal para él obtener beneficio y dejar de pagar el ITEVI o el impuesto sobre la renta. Por eso que trae la cepa tributaria. Entonces, como que el tercer adquiriente es que lo obtiene para evadir el pago de impuestos, sea de ITEVI o impuestos sobre la renta, ahí es donde se determina y se procede a bloquearle tanto al que lo emite como al que lo recibe, los compradores fiscales. Pero debe ser a que lo emite, porque el comprobante fiscal de por sí es legal, porque fue la DGI que autorizó para emitirlo. Lo que no es legal es el soporte de comprobante fiscal. Por eso que no hay comprobante fiscal, no hay comprobante fiscal fraudulento. Eso es la mentira más grande que se le dice a la población nacional. No hay comprobante fiscal fraudulento. Lo que hay es comprobante fiscal sin soporte. Entonces, el sin soporte, ¿cuál es el apellido que le pondríamos a ese sin soporte? Al apellido que se le pondría a ese comprobante sin soporte es comprobante fiscal sin sustento tributario. Entonces, ¿Y por qué sin sustento tributario? Porque no tiene la compra, porque no tiene la venta o porque no tiene el ITEVI. Simplemente es una nebulosa que se crea, y la DGI, por su tardanza en hacer la fiscalización, es que permite de que esos comprobantes fiscales lleguen a donde el tercero. Me explico. Cuando yo hago mi presentación, en mi fecha de corte, y Anderson, con su permiso, es lo que se procede automáticamente a yo tener, vamos a suponer, un ITEVI adelantado que no es real. Ahora, yo puedo ir vendiendo ese ITEVI. Cuando a mí se me determina que ese adelanto no es real, ahí determinan que ese comprobante fiscal es falso. Y siempre son por denuncia. Siempre por denuncia. Y hay muchos contadores que están guardando prisión por eso hoy día. Y de ahí que nace. Pero con esto vamos a hacer otro programa muy interesante. Otro programa muy interesante. Anderson, para no cortarle a usted como entrevistado estrella aquí esta mañana, entonces vamos a seguir. La amnistía siguiente a la historia que usted viene hasta el día de hoy planteándonos a este plenario y a nuestra población siguiente de nuestra teleaudiencia. ¿A dónde vamos? Bien, luego de estas tres últimas amnistías que hemos hablado, entonces nace la amnistía presente, la 4620, junto con la norma de aplicación 0520. ¿Qué abarca eso? Esta amnistía tiene el objetivo, ¿verdad?, de establecer un procedimiento a seguir por la administración para que los contribuyentes puedan adecuarse a la misma. ¿Qué abarca? Bueno, declarar activos e inventarios no declarados ante la DGI, eso es lo primero. También revaluar activos ya declarados. En tercer lugar, podríamos pagar deudas determinadas o por determinar ante la administración tributaria. Eliminar pasivos inexistentes, eso también es otro de los objetivos de esta ley. Ay, Anderson, cuando dice descargar activos no existentes, el código dice que los activos son destruidos. ¿Los activos son? Destruidos si son mercancías. Ok. Ahora bien, ¿cómo yo me descargo una mercancía que yo sé que la tuve, que la vendí y la tengo ahí? Si tengo que demostrar, mira, este inventario donde tengo aquí. Correcto. Entonces, si me dice a mí que va a ser destruido, por ahí se pueden colar otros chivos que no sean los que están en el corral. Sí, pero por eso mismo es que la amnistía, recuerde que la amnistía es un perdón. La amnistía te está perdonando vamos a decir, algún accionar, ¿verdad?, indebido, incorrecto, y por eso tú tienes que pagar, ¿verdad?, una penalidad por eso. Entonces, en el caso de los inventarios, la misma ley, la norma establece que tú tienes que probar que efectivamente tú compraste esa mercancía, ya sea con copia del cheque o de la factura, para que se sepa que efectivamente usted compró esa mercancía o ese activo que usted no ha transparentado. Entonces, a través de esta ley, esta norma, entonces usted tiene la oportunidad de transparentar ese activo que usted no transparentó en su momento. Y el pasivo no existente significa que son deuda que el contribuyente puso, que en realidad esa deuda no existe. O deuda que contrajo, vamos a decir, por fuera, extra libros. Recuerden que como contadores, muchos de nosotros sabemos que muchas veces no se transparentan todas las transacciones en la contabilidad. Y por consiguiente, la DGI le está diciendo... demuéstrame lo que tienes. Demuéstrame, correcto. Dime la realidad de tu negocio. Dime lo que tú tienes, lo que tú debes. Transparéntame bien el capital, el patrimonio de la empresa. Y yo te voy a permitir que tú transparentes eso en tus libros a cambio de
¿verdad?, un beneficio. Y eso es lo que le está dando. O sea, estamos en una tregua, vamos a sentarnos, a sentarnos en la mesa del diálogo y vamos a llegar a un acuerdo. Y esto es lo que abarca realmente esta ley y esta norma, que dicho sea de paso, es la más completa de todas las que hemos hablado. Aquí yo creo que tenemos que quitarnos el sombrero ante los que participaron en la elaboración de esta norma, porque está muy completa. Definitivamente te abarca cosas que en amnistías pasadas no habíamos visto, como es el caso de estos pasivos inexistentes, como es el caso de amnistiarse irrevocablemente de aquí para atrás, como es el caso de las cuentas de inventario, cuentas por cobrar, como es el caso de efectivos sin declarar, como es el caso de acciones, como es el caso de inmuebles, tanto local como del exterior. Es decir, es muy completa la amnistía. Abarca mucho. Como que la televisión, los anuncios son compromisos, Anderson. Nosotros vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, después de unos cortes comerciales. Anderson, se ha dicho que esta ley es una ley que no beneficia al contribuyente, sino dicen que es una ley que no es para comerciantes, que esta ley fue para blanquear capitales, que el comerciante tiene su asunto bien determinado, que el comerciante no tiene que hacer nada, que el contribuyente no tiene que ver nada con esta ley, porque esta ley viene, una casa que yo tengo ahora voy a revalorizar y mi pago del 1% todos los años, mi inventario que yo tengo ahí está todo bien, hay personas que no se han acogido, que el plazo es muy corto para acogerse, que para terminar la DGI cerrada nadie puede trabajar esto, que mandando eso por internet no se puede. ¿Qué tú puedes haber dicho referente a esto? ¿A quién beneficia, a quién no beneficia? Recuerda que esta ley de amnistía viene a cubrir un espacio que vamos a decir para completar lo que es el tema de la ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y es por eso que viene esta ley a completar, ¿verdad?, esa parte que le faltaba a esa ley y darle la oportunidad a aquel contribuyente que tiene algún activo que no ha declarado, que de hecho, dicho sea de paso, en principio en el proyecto de ley era un 5%. Y luego se bajó a un 2%. Y realmente vamos a decir que aunque abarca mucho, la norma es muy completa, tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 2% del activo no declarado, ¿verdad? Y un 3.5% de los ingresos promediados en los últimos 3 periodos fiscales. Entonces es un poquito más alta esta amnistía que las anteriores, porque la del 2012 veíamos que era un 0.30 que se pagaba. La anterior a esa se pagaba una tasa, dependiendo de la tasa efectiva de tributación del sector, y la anterior se pagaba 1% del total del activo que tú estabas tratando de declarar. Esta es más cara que las anteriores, sin embargo es más completa. O sea que yo creo que usted podría evaluar la posibilidad de amnistiarse,
Porque muchas veces uno no se amnistía porque sí, sino por el costo de la auditoría. Recuerden que todos nosotros, como contadores, auditores, hemos pasado por el proceso de una auditoría fiscal. Y no solamente porque la DGI va a encontrar, sino que el tiempo que representa atender a un personal de la DGI. Primero tú tienes que buscar un espacio dentro de tu empresa, tú tienes que tener a alguien que los atienda, alguien que les explique todas las preguntas que ellos tienen, alguien que le busque los papeles y las informaciones que necesitan, y eso también es un tiempo. Y lleva un costo también. Y eso tiene un costo también. Entonces muchas veces las empresas, a mis clientes yo les aconsejo cuando tú dices el costo-beneficio de amnistiarse, se pueden amnistiar porque es que recuerden que todos estamos dentro del abanico de una posible fiscalización de la DGI y realmente el costo de la misma muchas veces queremos evitarlo, y para eso cuando hay leyes de esta naturaleza y sabemos que puede haber algo que no esté correcto dentro de la empresa, siempre lo aconsejable es amnistiarse. Pero hay un punto ahí, ya concluyendo básicamente, que no está muy bueno, que yo pierdo mis adelantos y pierdo mi saldo a favor. Entonces, yo soy un comerciante, si yo soy un comerciante, que de por sí soy un contribuyente, completamente bien ante la DGI, un contribuyente, ¿cómo te digo?, potable, y tengo mi saldo a favor y tengo mis adelantos, porque yo lo pierdo. Bueno, la DGI diría, bueno, lo que es igual no es ventaja. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando la oportunidad de no revisar nada desde el año fiscal 2019 hacia atrás. Todo lo que tú tengas ahí ya yo no tengo la autoridad para ir a revisarte. Pero entonces de aquí en adelante también tú tienes que renunciar tanto a los saldos a favor como a las pérdidas que tú tengas pendientes de compensar. Por eso es que tenemos que, a las empresas que tengan sus asesores, hacer el estudio de factibilidad de amnistiarse o no. Porque una empresa que tenga un saldo a favor, vamos a decir, importante, y que amnistiarse represente renunciar a ese saldo a favor, si no me conviene, yo le diría, mira, no te amnistíes. Por ejemplo, las empresas del Estado que tienen un adelanto de un 5%, que lo están compensando desde aquella época hasta el día de hoy. Correcto. Las importadoras que tienen muchos ITV a favor. Es correcto. Y muchas otras empresas lo van a pensar y no se van a amnistiar, porque perder 15 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones, 60 millones, estamos hablando de un dinero que representa el pago totalmente de la empleomanía. Y no solamente eso, sino también renunciar a las pérdidas pendientes de compensar. Claro que sí, que muchas empresas tienen pérdidas que son tan grandes que muchas veces no, concho, pero ¿cómo va a ser que la va a compensar? Claro. Entonces, ya, Ramón, ¿qué tú puedes, en resumen, qué tú puedes decir referente a esta amnistía que está pasando hoy día últimamente? Bueno, esta amnistía es de vital importancia porque tiende a permitir que muchos contribuyentes se pongan a tono con la realidad y pongan sus cuentas claras. Es evidente que hay muchos contribuyentes que están en situación difícil, que se les dificulta ponerse al día con lo que les corresponde en cuanto a la contribución, pero es lo más factible que acogerse a la amnistía, porque las facilidades siempre traen algo bueno, que resulta al final ventajoso para el contribuyente. Muchas veces el contribuyente no se asesora correctamente y cree que no le están trayendo, esto no le va a traer beneficio, pero en realidad sí hay un beneficio bien alto para el contribuyente. Braulio, ¿qué tú puedes haber dicho referente, en resumen, a esta amnistía de la 4620 y la norma general 0520? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad que tienen los contribuyentes en virtud de que hay muchos bienes que no están declarados, hay muchos capitales, muchas herencias, etcétera, y es la oportunidad que tiene el contribuyente para declarar sus bienes, revalorizarlo y así, luego que pase este periodo de amnistía, evitar dificultad con las autoridades, porque hay una ley por ahí
que es la 55J7, que al momento de que se termine el periodo de esta amnistía, al momento de aplicar esta ley, todo aquel que tenga valores que no hayan sido declarados, pues caerá en lo que es el lavado de activos, puesto que si tú tienes bienes, muchos capitales que tú no declaras, pues tiene que decir de dónde los sacaste. Entonces es una gran oportunidad para que sean declarados en este momento. Isidro, tú como un experto en la materia, ¿qué tú le recomiendas a los contribuyentes, ya concluyendo, referente a la ley 4620 y la nueva general 0520? Bueno, de acuerdo al análisis que hemos llevado hoy día, aquellas grandes empresas que están al día y que creen que la amnistía no le conviene, no se amnistíen, pero aquellas empresas que saben que tienen algo que esconder, deben amnistiarse. Creo que sería lo más loable para toda institución. Si usted sabe que sus relaciones, manejo, registro fiscal, registro contable no andan bien, es mejor que usted se amnistíe para que las cosas le salgan mejor. Porque si usted deja que se haga esa auditoría profunda, usted sabe que puede arrojar situaciones que son perjudiciales para la institución. Entonces, que se acojan a la amnistía. Sí. Alison, en conclusión, queremos que usted nos diga a nosotros qué beneficio, qué pérdida, quiénes se acogen a esta amnistía hoy día. Bueno, al igual que el colega, yo creo que todas las empresas que entiendan que sus cosas no andan bien pueden acogerse a la amnistía, aparte de los beneficios que la misma brinda para el pago. Recuerde que para deudas determinadas tenemos un pago de un 70%, y para las demás deudas, pues te reducen el 100% de todos los recargos y los intereses y te dan, aparte de eso, facilidades de pago. O sea que eso es un atractivo. Y en adición al 3.5 de pago de amnistía, recuerde que también es un crédito el impuesto sobre la renta, ya determinado en estos últimos 3 años. Hablamos 17, 18 y 19. Por consiguiente, del promedio de ingresos de los 3 últimos años, 19, 18 y 17, el 3.5, a ese 3.5 le vamos a reducir el impuesto liquidado promedio también. Es decir que yo creo que es una buena herramienta para usted, vamos a decir, comenzar desde cero. Vamos a comenzar a poner la casa en orden desde ahora en adelante. Usted se amnistía y borrón y cuenta nueva a partir de ahí en adelante. Es bueno también que los contribuyentes y los televidentes sepan que todas las amnistías han tenido en común que no alcanza el beneficio de la amnistía aquel que tenga comprobante fraudulento. Ya que estábamos hablando ahorita de comprobante fraudulento, no puede recibir el beneficio de la amnistía el contribuyente que tenga una situación como esa. Por consiguiente, los que no, ¿verdad?, deberían de pensar y ser asesorados para poderse ver la oportunidad que nos brinda esta amnistía de poder amnistiar. Alison, muchas gracias por tu visita. Ramón, muchas gracias por tu visita. Braulio también, y Isidro. Amigos televidentes, ya nosotros llegamos al final de nuestro programa, así que les deseamos a ustedes que la pasen bien y nos vemos en otra próxima entrega. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa.